Buenas tardes, amigos telespectadores. Un saludo para Antonia, la farmacéutica que asiste a estas entrevistas y que las prepara. Aquí no hay repentización ninguna, o sea que los temas que aquí se tratan y se debaten están todos reflexionados. O sea que ahora es el público a continuación, el espectador, el que puede comentarlo con otras personas, personalmente, íntimamente, y ver qué se puede reflexionar más allá de lo que nosotros digamos ahora. Lo cierto es que contamos con dos buenas universitarias que preparan estos trabajos como si fueran asuntos de clase. Y por tanto creo que los espectadores y Lora Televisión y Lora tienen que agradecer que el programa se haga sin ninguna forma de echar el rato, sino tras una reflexión, una profundización y un debate. Y por tanto vale que luego que los espectadores pues comenten, como han hecho algunas veces, con las dos farmacéuticas jóvenes que vienen aquí a las entrevistas, que comenten qué les parece, qué piensan, qué faltaría o qué fallaría o qué convendría añadir. Eso pueden hacer los telespectadores, para que así se enriquezca, ya que público todavía en las circunstancias actuales sanitarias no se puede admitir, aunque hubiera sido lo deseable y lo será en cuanto esto se normalice. Así que buenas tardes a todos de nuevo, un saludo para Antonia. Buenas. Y bueno, ¿qué primera pregunta es la que habíamos previsto respecto a al gravísimo tema que es el de la eutanasia? Porque no vamos a tratar asuntos para poder divagar tranquilamente, sino que son cuestiones que se pueden presentar ante el público en televisión o en la prensa o en la radio de una manera prejuzgante, dando por seguro ya algunos criterios, y siendo tan gravísimo el asunto de la eutanasia, por supuesto que cabe reflexionarlo y cabe comentarlo. La primera pregunta que teníamos preparada: ¿es moralmente aceptable suicidarse, Antonia? Bueno, pues buenas tardes, Antonio. Yo pienso que la vida es maravillosa, pero hay que saber vivirla. Y no es moralmente aceptable suicidarse, porque cuando una persona piensa en suicidarse es porque quiere poner fin a un problema que desde su punto de vista no tiene solución. Esto yo creo que viene motivado por una depresión, por un problema económico, por un problema familiar, pero que él no encuentra salida, sino su única salida es el suicidio. Y no podemos aceptarlo. Para eso hay que ayudar a esa persona, y hay medios profesionales, hay farmacológicos, para que esa persona no llegue a pensar que esa es la solución a todos sus problemas, porque no lo es, claro está. Pero claro, las depresiones, los problemas mentales, eso no es como cuando tienes un problema en una pierna o en un brazo. Entonces eso no se ve, eso lo lleva por dentro la persona que lo sufre. Por eso el entorno hay que observar si la persona está en un estado depresivo y se puede dar esa circunstancia de llegar a plantearse un suicidio. Hay que estar pendiente de si vemos algo no normal en esa persona, porque no se debe aceptar el suicidio ni verlo normal ni nada de esto, no se puede normalizar. Por cierto, que me está haciendo pensar en los medicamentos que dicen puede producir tendencia al suicidio, que yo lo he leído y me ha aterrorizado. ¿Qué opinas tú de eso? Porque yo a veces he pensado, cuando he escuchado
que una persona ha llegado a ese momento dramático, trágico, único, si, bueno, se habría excedido tomando ese medicamento que ya indica que produce propensión a suicidarse. Claro, por eso hay que, en este tipo de casos y de enfermedades, hay que tener un control muy exhaustivo de la medicación, tanto farmacológicamente como una ayuda psicológica o psiquiátrica. Eso sería lo ideal, porque ya son problemas no banales de una ansiedad que se cura porque estás así un poco mal en un momento determinado, sino que son problemas ya más graves y hay que ajustar tanto los medicamentos, tanto ansiolíticos como antidepresivos, como también si necesita un psicólogo para verle las cosas, para hacerle ver con terapia las cosas de otra forma. Son muy beneficiosos los psicólogos junto a los tratamientos farmacológicos, psicólogos, psiquiatras, que claro está, que son los que ponen los tratamientos, pero hay que llevar a las dosis justas y los medicamentos exactos. Hay que ahí jugar muy exhaustivamente con lo que se está tomando y mucha vigilancia, mucha farmacovigilancia en ese aspecto. No se me olvida, Antonia, que un día, yendo por la carretera de la antigua avenida de Miraflores en Sevilla, donde se ubicaba el antiguo manicomio, en un indicador de carretera ponía debajo, alguien lo había escrito, el nombre de un medicamento, señalando el lugar del manicomio. Vamos, a mí aquello me sorprendió gravemente, pensando en que una persona pueda llegar a ese momento extremo, último, final, por un exceso de medicamentos que ya avisan de que puede suceder, de ese peligro. Por eso hay que tenerlo muy controlado y siempre seguir las indicaciones del especialista. Por ejemplo, si es un psiquiatra, pues seguir perfectamente las indicaciones, las dosis y todo, y las terapias, para que no ocurra esas tendencias suicidas ni se lleguen a esos extremos, que ya es el fin. Claro. Y las familias tienen que apoyar, porque es una enfermedad bastante grave que no se ve, pero es una enfermedad muy mala. Claro. Una enfermedad grave. Y partiendo de eso, ¿es moralmente aceptable, según tu criterio, inducir a alguien o ayudar a alguien que desea morir a hacerlo? Yo, como sanitaria y cristiana, pienso que no. Es mi respuesta. Porque lo que hay que hacer es ayudar a esa persona si está sufriendo, porque si tiene una enfermedad en la cual está sufriendo muchísimo y no tiene, es una enfermedad irreversible que no va a tener cura, y está cada vez peor y desea morir, no creo que haya que... Hay que entender todos los aspectos, porque claro, la persona que está enferma y no encuentra otra solución y quiere morir, pues hay que entenderla también, porque también sufre por los que están alrededor y están viéndola a ella sufrir. Eso también se entiende. Pero lo que yo pienso que habría que hacer es unos cuidados paliativos, una medicación para que no tenga dolor, un acompañamiento, cariño, pero no inducirle a ese sentimiento de querer morir, no apoyarla en ese aspecto. O sea que a la pregunta, ¿tú consideras que la eutanasia debe realizarse o tú estás en contra de la eutanasia? Yo creo que uno tiene una fecha en la que nace y una fecha en la que muere. Entonces creo que una persona se tiene que morir cuando Dios quiera. Ese es mi punto de vista. Pero entiendo que hay personas que en unas circunstancias físicamente inhabilitadas, con dolor, pero mentalmente activa y mentalmente lúcida, es normal que piense dejar este mundo
para no dar más problemas y para descansar, porque si tiene su cabeza bien, lo puedo llegar a entender, pero no lo comparto, no estoy de acuerdo con la eutanasia. El ser humano, entonces, según tu criterio, tiene la obligación de sobrevivir, aun en cualquier caso y en cualquier circunstancia. ¿Tiene la obligación de sobrevivir moralmente el ser humano? Moralmente tiene la obligación, sí, ahora mismo tiene la obligación de vivir y de vivir lo más dignamente que puedas y lo mejor que puedas dentro de eso, de lo que he nombrado antes, de unos cuidados paliativos que te ayuden a intentar estar mejor y no tener dolor, no sufrir, no pasarlo mal. Pero sí, la muerte llegará cuando Dios quiera. Yo lo veo así. Bueno, un refrán viejo nos dice que casamiento y sepultura del cielo baja. Bueno, rimando, yo no he hecho la rima, pero lo dice así el refrán, o sea que nuestros antepasados consideraban que la muerte y el casamiento los traía Dios. Y que por tanto, en el caso del casamiento lo que tenemos que hacer es acogerlo. Y en el caso de la muerte, como decía Séneca, pues aceptarla. Pero la obligación de sobrevivir al límite es real. Tú lo estás diciendo, yo opino igual. O sea, el ser humano tiene la obligación de sobrevivir. Pensando incluso en los casos en que hemos sabido de quien ha estado años en coma, la familia ha estado dilucidando y disputando si debía de una vez cortarse ya, dijéramos, las inyecciones que le daban vida al que estaba en coma y que por tanto aparentemente no respondía a ningún estímulo externo. Bueno, y hemos sabido, y tú lo sabes, que al cabo de años hay quien ha despertado, sorprendiendo a familiares, médicos y amistades. Yo los artículos y las bibliografías que he leído, esos despertares, la mayoría, el porcentaje que hay que se han dado, son personas que han tenido traumatismo craneoencefálico, entonces han quedado en coma, o algún tipo de ictus reversible, entonces han estado en coma, pero no han tenido muerte cerebral. Por tanto, si un médico dice que esta persona puede despertar, es porque el médico piensa que puede despertar. Si no, desgraciadamente hay muchos casos de que el médico hay una muerte cerebral y al final se van muriendo, digamos, todos los órganos, porque al final, y el médico lo dice, es un coma que no tiene, que es una muerte cerebral, o sea, no va a despertar. Pero sí que hay una esperanza en esos tipos de pacientes que sí se ha visto que han podido despertar del coma, por lo que yo he podido leer, y sí, se ha dado milagrosamente. Sí. Bueno, no es lo normal, pero bueno, ya que estamos en televisión voy a decirlo. Yo personalmente tuve una experiencia de esa, porque ya no lo hago, pero durante muchos años he forzado mucho la conducción a cosa que le puede ocurrir a otros, y yo les recomiendo que no lo haga, lo que yo hacía. O sea que yo he conducido por carretera, he hecho muchísimos kilómetros, y me encontraba cansado, para descansar, para parar, y no, yo decía, creo que puedo seguir. Muchas veces he hecho yo eso imprudentemente, y un día en Mérida ocurrió una de estas cosas. Yo estaba forzando y al final, bueno, llego a Mérida. No se me olvida, la calle se llama Jorge Guillén, donde estacioné. Ni siquiera podía, porque era la hora de almorzar, ni siquiera tenía fuerzas para entrar a alimentarme. Del cansancio que tenía, que me producía sueño. Me quedé dormido. Un rato después, lo tengo anotado, no recuerdo ahora mismo exactamente,
Una hora después me despierto y yo había visto en el sueño que había tenido, en ese sueño de cansancio extremo, yo había tenido una visión de que iba por una especie de túnel y me esperaba alguien vestido de blanco, quizá la Virgen, y ya está. Y de repente, una vez que vi esa escena, me despierto, miro el reloj y el reloj estaba parado una hora antes. O sea que si eran las 3, el reloj se me había quedado parado a las 2. O sea que ya había perdido la capacidad de reaccionar una hora antes. Y por eso tuve esa visión. Luego ya me llevé toda la tarde, no quiero prolongarlo esto, lo tengo escrito, me llevé toda la tarde buscando esa Virgen. Estaba en un pueblo cercano a Mérida, es la Virgen del Valle, la patrona del lugar. Y estuve allí, fue ya cuando regresé, porque había ido a Cáceres, cuando regresé ya de noche, y encontré entonces la última misa que había en el pueblo, creo que era Fregenal de la Sierra, me parece. Y entonces entré en misa y vi en el altar la Virgen de mi sueño. O sea que 2 cosas. La primera, repito, no debe uno forzar, dijéramos, el cuerpo humano, diciendo, bueno, yo creo que puedo aguantar 20 kilómetros más y luego otros 20 y tal. Eso no se debe hacer jamás, jamás se debe hacer. Hay que parar. Y lo segundo, bueno, que efectivamente todo está ya prefijado y no era mi hora. Claro, es que por eso yo al principio de la entrevista he dicho que tenemos un día en el que nacemos y un día en el que morimos. Sí. Ya puedas, no sé, puedas intentar impedir algo que al final las cosas pasan y ya está. Y hay un día en el que morimos. Bien, entonces otra pregunta es... yo te pregunto, ¿qué es eso de morir con dignidad? Yo, desde mi punto de vista, morir con dignidad, yo pienso que es una persona cuando muere tranquila, muere queriendo, amando, se ha sentido querido, está en paz con él, consigo mismo y está rodeado de sus seres queridos. Y siente la sensación de que no ha hecho daño a nadie, ni que ha hecho ningún mal. Es digno de morir tranquilamente. Enfoco esa pregunta en ese aspecto. Es bonito morir así dignamente. Claro, yo es que el único que recuerdo yo ahora mismo que murió indignamente, bueno, algunos fusilados. Recuerdo un liberal de los años 1800, no me acuerdo si fue en 1830 o 1870, no recuerdo. Lo condenaron a un liberal sevillano a la muerte, incluso lo acusaron de traición a la patria y claro, pues fue una muerte indigna. Tan es así que luego, pasados los años, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, es uno de los... Hay muchos otros de los lindos documentos que hay a la entrada en la zona derecha. Está ahí el recuerdo con su nombre de ese liberal que fue fusilado y que había muerto indignamente. Salvo esos, el único que recuerdo yo que murió indignamente fue Jesús. Claro. O sea, todos los demás pienso que mueren dignamente. Claro. Yo pienso que eso, dignamente es morir tranquilo y en paz consigo mismo. Ya. Sin haber o intentado ser buena persona, porque al final es lo que queda. El recuerdo es lo buena persona que fue y hoy en día es complicado encontrar a personas que mueren y... Bueno, complicado, hay muchas personas pero que recuerden las buenas acciones,
lo buena, la humanidad, el dar por los demás sin esperar recibir, eso, una vez que mueres y te recuerdan así, es una muerte digna. Sin duda, sin duda. Claro, tenemos que aspirar a eso, a llegar a ese momento final. Siempre se nos va a dar el plazo, se nos da el plazo de poder arrepentirnos. Lo que yo tengo estudiado sobre esto es que eso es así. O sea que en pocos casos uno muere repentinamente, por ejemplo, en un accidente de tráfico, y no ha habido ocasión de arrepentirse si uno ha hecho algo mal. Claro. Generalmente se nos da la ocasión de arrepentirnos, de pedir perdón a aquel a quien hemos dañado, ¿no? Para poder llegar precisamente a un momento de muerte correcta. El amor familiar puede superar el deseo de eutanasia que hasta la ley se nos quiere mandar ahora. El amor familiar. Yo pienso que sí, yo pienso que si tienes una persona enferma en casa, una persona mayor que ya está imposibilitada y estamos con ella, le damos conversación, le damos cariño, le damos los cuidados que se merece, le damos compañía, la atendemos, yo creo que esa persona se siente bien, se siente confortable, se siente feliz, aunque estemos paliándole el dolor y el sufrimiento, pero estamos alrededor suyo. Sí que esto está un poco en la oposición de la eutanasia. Yo creo que hay que la familia tiene que atender a ese familiar que le queda poco y que está sufriendo en el fondo. Un joven, porque claro, lo he conocido joven, seguramente tendría, no llegaría a los 60 años. Médicamente se le dijo que se moría indefectiblemente, que ya no había curación. Él tenía dolores, le estaba inoculando medicamentos para quitarle dolencia, y él, ateo, dijo que quería morirse. ¿Influye el ateísmo, pregunto, Antonia, en ese deseo ya de decir, bueno, si me han dicho los médicos que ya no tengo solución ninguna y yo lo único que siento es dolor y lo único que me hacen es darme medicamentos para paliarme el dolor, quiero morirme? Yo pienso que la fe es muy importante para esos casos, sobre todo en los que vemos que la persona, me pongo como si fuera yo, que no hay solución a un problema de salud. Entonces tener fe te tranquiliza y te da confianza, esperanza, y te puedes agarrar un poco a ella para poder seguir ese camino hasta el final. La fe te va a dar tranquilidad. El ateísmo, las personas ateas que no creen en Dios ni creen en ninguna otra divinidad, se encuentran, desde mi punto de vista, un poco más vacías, no tiene ese consuelo. Entonces la muerte la ven como algo, un proceso más de la vida. No le dan, no es que no tienen dónde agarrarse. Entonces yo, claro, creo que el cristiano y el creyente sí que la muerte, entre que ves que viene y no, pues te ayuda la fe. El ateo no le ayuda nada, no le ayuda nada porque no cree en nada. Entonces la muerte la verá como otro proceso, ni espera nada después de la muerte. La esperanza nunca debe desaparecer. Este joven, aunque debería ser, como digo, cercano a los 60 años, pero claro, eso es una edad joven, lógicamente, porque claro, además los hijos, un hijo tenía 25 años y otro 18, ¿no? Me había ayudado muchísimo a mí. En unas instalaciones que yo puse de un centro de enseñanza,
altruistamente, con el mismo altruismo que vosotras estáis aquí en este programa, para que los telespectadores nos vean, pues con el mismo altruismo él me ayudaba a mí, y además con simpatía, con ganas. Entonces cuando supe que estaba en un momento final y que él deseaba desaparecer, no me dieron la oportunidad incluso de hablar con él, porque ha ocurrido en estos meses, ha ocurrido esto. O sea, que no se dejaba entrar a nadie en un hospital que lo hubiera querido, ¿no? Entonces, para mí eso es muy lamentable. Nunca se debe perder la esperanza, nunca. ¿Qué opinas tú? Yo, eso, que la esperanza es lo que da fuerza para seguir adelante y que nunca se debe de perder, eso por supuesto. Si pierdes la esperanza, entonces caes ya en un túnel que no va a tener salida y solamente va a ver que no tiene solución y es muy triste la verdad. La esperanza hay que tenerla siempre, aunque es difícil, porque son momentos difíciles, los de enfermedades crónicas, enfermedades ya muy degenerativas, es muy difícil tener esperanza, pero hay que tenerla y hay que tener fe y pienso eso porque es una tabla de salvación un poco para nuestra alma. Bueno, se lo ofrecemos a los espectadores para que ellos también lo piensen y decidan, y ya ven que nosotros dos estamos en contra de una buena muerte. O sea, lo que deseamos es que la gente prolongue su vida hasta el límite en que efectivamente Dios, que es el que dispone de la vida y de la muerte, pues decida y nosotros lo sepamos. Así que gracias, Antonia, por estar aquí hoy otra vez y hablando de estos temas tan delicados. Sí, gracias a ti, Antonio.